Cordial saludo a todos los... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando los puntos del Catecismo referidos al sacerdocio, pero en concreto, primeramente estamos explicando cómo era el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, para que, comprendiendo un poco cómo ha sido el proceso en la historia de la salvación, después lleguemos a entender y poder explicar cómo es y qué es el sacramento del orden sacerdotal instituido por Jesucristo. Y el punto 1540 en el que nos hemos quedado dice así: instituido para anunciar la palabra de Dios. Aquí se nos da una referencia a Malaquías, capítulo 2, versículos 7 al 9. O sea que el sacerdocio del Antiguo Testamento había sido instituido para anunciar la palabra de Dios. He aquí también otra similitud con el sacerdocio nuestro, del Nuevo Testamento. Dice este texto: pues los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Bueno, o sea que este es un texto en el que hay una auténtica, como se dice, llamada de atención, tirón de orejas, un tirón de orejas a los sacerdotes de la Antigua Alianza que se habían desviado, se habían extraviado del camino que Dios les había marcado. Pero bueno, a nosotros ahora en concreto lo que nos interesa es cuál es ese camino que Yahvé les había marcado, del cual luego se han desviado. Ahora mismo nos interesa cuál es el camino en concreto, para que comprendamos qué fue en la voluntad de Dios, ¿no?, el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y dice: pues los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, pues él es el mensajero de Yahvé Sebaot. O sea que le había dado al sacerdote ya en el Antiguo Testamento una vocación muy grande, ser mensajero de Yahvé. La ley debía de estar, la ley de Dios, ¿no?, debía de estar siempre en sus labios, en su boca, en su corazón. Instituido para anunciar la palabra de Dios, continúa el Catecismo, y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Eso ya lo hemos subrayado antes, que también ellos ofrecían sacrificios de animales, etcétera, con un sentido de decir, ofrezco esto en reparación, ofrezco un sacrificio que quiera de alguna manera expresar mi corazón contrito, para volver a estar en comunión con Dios, porque me siento pecador, me siento que no estoy limpio para estar ante Él, y entonces ofrezco este sacrificio para purificarme, ¿no? Bueno, este sacerdocio de la Antigua Alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una santificación definitiva que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. O sea, es decir, dicho de otra forma, en cuanto a la intención, el sacerdocio del Antiguo Testamento era bastante parecido al nuestro. Porque ¿cuál era la intención que perseguía? Pues la de predicar la palabra de Dios, ser mensajero de Dios y ser mediador entre Dios y los hombres, y ofrecer sacrificios en favor de la comunión entre Dios y los hombres y en favor de la purificación del hombre. O sea, en cuanto a la intención que tenía, el sacerdocio del Antiguo Testamento era muy parecido al nuestro. Ahora, otra cosa era los hechos, las obras, pues porque no por querer una cosa se consigue, no por decir vamos a ofrecer un sacrificio para purificación y perdón de nuestros pecados, solamente por eso es efectivo. La sangre de un animal ofrecida, aunque uno tenga la intención de hacer un gesto simbólico con ella, símbolo no es más que un símbolo. Eso por sí mismo no me purifica, no me transforma interiormente. Y este tema es el tema estrella, el tema central de la carta a los hebreos. Si alguna vez podéis leer, que os lo aconsejo, ¿no?, pues la carta a los hebreos, que es uno de los libros del Nuevo Testamento,
es uno de los libros claves para entender qué salto hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Qué salto hay entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una carta clave para entender. Aquí se nos ofrecen unos cuantos textos para que entendamos esto. Primero es carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 3. Leo un poco el contexto. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, pues por estar también él envuelto en flaquezas. Y a causa de esa misma flaqueza, debe de ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. O sea que claro, el sacerdote de la Antigua Alianza, el sacerdote como pecador que es, lo primero que tiene que hacer es ofrecer sacrificios por su propio pecado. Por su propio pecado. Sigue adelante, Hebreos 7:27. Así es como el sumo sacerdote, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, se está refiriendo a Jesucristo, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que la diferencia entre Jesucristo, el sumo sacerdote, el nuevo sacerdote, y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, pues bueno, son varias. La primera, que los sacerdotes del Antiguo Testamento lo primero que tenía era que ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados. Jesucristo no, porque él no tiene pecado. Segundo, los sacerdotes, segunda diferencia, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, como ese sacrificio, ese rito que estaban haciendo, esa especie de ofrenda, de sacrificio de purificativo, era más simbólico que real, pues entonces, claro, como no era capaz de ser efectivo, de llegar a purificarnos verdaderamente, lo que hacían era reiterar y reiterar, repetir y repetir esa especie de sacrificios de animales, continuamente lo hacían todos los días, porque en el fondo era un símbolo que de por sí era ineficaz, y se seguían sintiendo sucios, se seguían sintiendo con necesidad de purificación. Sin embargo, el sacrificio ofrecido por Jesucristo en favor del perdón, no de su pecado, que le era santo, sino el pecado de toda la humanidad, fue ofrecido una vez para siempre, porque como era efectivo, pues no hacía falta que el sacrificio de Cristo se ofreciese más que una vez. O sea, con una sola oblación fue consagrado, fue purificado, fue santificado el pueblo de Dios. Esto es muy importante. Por eso nosotros, cuando celebramos la misa, solemos decir, nosotros no volvemos a repetir el sacrificio de Cristo al celebrar la misa, sino lo que hacemos es actualizarlo, pero no repetirlo, ojo. Porque Cristo, con una sola vez que Él se entregó en la cruz, nos salvó a todos. Lo nuestro no es repetición, no es volver a crucificar a Cristo, no es volver a, sino que es actualizar el momento presente, pues el único sacrificio de Cristo. Bueno, pues aquí también se nos ofrece otro texto, Hebreos 10, versículo del 1 al 4. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad. Está hablando un poco lo que en el Antiguo Testamento se hacía, ¿no? Dice, no es la realidad de la cosa. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia del pecado los que se ofrecen ese culto una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. O sea, dice el libro de la Carta a los Hebreos, la prueba que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían efectividad, no eran capaces de perdonar los pecados de verdad, pero de verdad, es que había que estar continuamente repitiéndolos. Si hubiesen purificado, he dicho, bueno, pues vale, ya hemos terminado. Pero claro, tenían que continuar porque verdaderamente no tenían esa efectividad, esa capacidad que suspiraban por tener, que de alguna manera tenían el deseo de tener, pero no llegaban a tenerla.
Bien, como vemos, esta es básicamente la explicación que hace el punto 1540, subrayando que sólo por el sacrificio de Cristo podrá ser lograda esa capacidad de santificación en el sacrificio ofrecido por el sacerdote. Hasta Jesucristo todo es un deseo de. Lo que en el Antiguo Testamento se hace es una impetración, una súplica, un sueño. En Jesucristo se hace efectiva esa capacidad de purificación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.